Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Para empezar, para refrescar un poco la memoria, lo último que habíamos dado eran las técnicas que utilizábamos en el proceso de selección de personal, ¿verdad? Habíamos hablado de que las técnicas de selección de personal se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las pruebas de conocimiento, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las pruebas psicológicas. O sea, sí, las pruebas están dentro de las técnicas también, ¿verdad? Eh, estas pruebas, no, las pruebas se dividen en dos grandes grupos, no las técnicas, perdón, dije mal anteriormente. Estas pruebas que se dividen en dos grupos, primeramente, las de conocimiento siempre tienen que ver con algunas actividades que están relacionadas con el puesto en sí y que implican un conocimiento. Por decirles, ya sea un test de contabilidad básica, un test de inglés, ¿verdad? Un test de conocimiento de análisis de crédito, ¿verdad? Todo aquello test que tenga que ver con la tarea en sí, con la tarea que se va a cumplir en ese puesto. Y generalmente este tipo de test de conocimientos se diseña en base a las necesidades de la organización, a lo que va a utilizar en la organización, ¿verdad? Generalmente, en muchos casos, por ejemplo, puedo diseñar un test de contabilidad básica con el contador de la empresa, porque es mejor que nadie sabe qué es lo que quiere que la gente sepa, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, quiero tomar un test de inglés básico, tengo que desarrollarlo con alguien que maneje inglés en el área en el cual se va a utilizar el idioma inglés, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, son pruebas básicas que generalmente sirven de complemento para poder establecer o hacer el perfil de las personas, ¿verdad? Después tenemos las pruebas psicológicas, que otra vez las pruebas psicológicas dentro de ellas están las pruebas que son eh, psicotécnicas, o mejor dicho, psicométricas, y aquellas pruebas que son proyectivas. Dentro de cuando hablamos de pruebas psicométricas, estamos refiriéndonos a aquellas pruebas que podemos medirlas numéricamente. O sea, los resultados nos dan tenemos resultados cuantitativos. Y cuando hablamos de técnicas proyectivas, por ejemplo, quiere decir que tenemos pruebas con resultados cualitativos. ¿Ok? Entonces, aquellas pruebas, por ejemplo, de inteligencia, atención, memoria, son pruebas cuantitativas que generalmente lo medimos en percentiles. Y el percentil es una unidad de medida estadística que se hace con un baremo de acuerdo a la realidad de cada país, de cada región, ¿verdad? Y las pruebas proyectivas que generalmente incluyen aspectos de la personalidad, como también aspectos de las emociones. ¿Ok? En realidad sería características de la personalidad y el nivel de autorregulación que tenemos de las emociones y de los impulsos. Entonces, a eso se refieren con las pruebas. Por un lado tenemos las de conocimiento y por otro lado tenemos las psicológicas, ¿verdad? Las de conocimiento generalmente nos dan indicadores de competencias hard, que son las competencias duras, ¿verdad? Y las psicológicas nos dan indicadores de competencias soft, que serían las competencias blandas, ¿ok? Por un lado tenemos las competencias duras, que tienen que ver más con el conocimiento, y por otro lado tenemos las competencias blandas, que tienen que ver más con la conducta, ¿ok? Vamos a pasar entonces esto que ya habíamos dado en la última clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de las pruebas? ¿Está todo claro? No, profe. Bueno, perfecto. Hola Ana, hola Agustín. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ¿Cómo no? andamos? ¿Todo bien?
De lujo, profe. Qué bueno, con frío ¿verdad? y Bueno, lluvia. Acá está sí, garuando. híjole, no me imagino cómo va a estar afuera. Bueno, vamos a continuar. Las pruebas son, están dentro de las técnicas de selección de personal. Es una de las técnicas de selección de personal, porque en realidad tenemos varias técnicas, ¿verdad? Eh, Otra de las técnicas que vamos a ver es el Assessment Center. Y me gustaría que alguien de ustedes pueda leer un poco lo que dice acá, ¿sí? Dice, el Assessment Center, también Sí, llamado Centro de Evaluación y Desarrollo, es una técnica utilizada para medir el potencial de los recursos humanos en relación a las competencias de gestión y el comportamiento interpersonal de los candidatos que trabajan o trabajarán en una organización. continuamos. ¿Sigo, prueba? Sí, Esta técnica, junto con las evaluaciones psicoaptitudinales, evaluación del desempeño y otros datos que la empresa considere necesarios, contribuyen al sistema de información gerencial, lo cual permite a los gerentes de línea tomar decisiones objetivas respecto a quién o quiénes son los candidatos que reúnen el perfil de competencias para ocupar un puesto determinado. bueno. Cuando hablamos del Assessment Center, ¿verdad? Realmente en la medida que va pasando el tiempo, eh, muchas cosas ya lo veníamos haciendo con anterioridad, pero tenían otros nombres nomás. Pasa que a los autores van escribiendo de manera diferente y van separando algunas cosas de otras y le van dando nombres para nombres distintos, ¿verdad? Pero en realidad el Assessment Center es como una dinámica grupal. ¿Ok? Que ustedes dieron, seguramente tuvieron una materia que se llama dinámica de grupo, ¿verdad? Sí, Bueno, y dentro de la dinámica, ustedes habrán dado la dinámica de grupo sobre cuál es el comportamiento realmente de los grupos desde su inicio, ¿verdad? Su maduración, ¿verdad? Hasta que el grupo se disuelve. Eh, Ahora bien, cuando nosotros hablamos de dinámicas grupales, no es que vamos viendo la formación del grupo, vamos viendo la conducta que tienen las personas dentro de esa dinámica grupal, ¿verdad? Y estas dinámicas grupales en el Assessment Center, en muchos casos están relacionados con algunas funciones específicas de un cargo determinado. Digamos de que yo estoy teniendo un problema de otorgamiento de créditos en mi empresa, entonces verifico cuál es el mayor problema que tienen los analistas, que están teniendo los analistas de crédito y armo un estudio de caso relacionado a la realidad de mi empresa. ¿Ok? Entonces, en el Assessment Center, lo que se le presenta esos casos específicos a las personas para ver cómo van resolviendo. ¿Entienden? También, eso en cuanto a lo que tenga que ver con conocimientos, por ejemplo. Pero también el assessment podemos utilizarlo con conductas, que es lo que generalmente en la mayoría de los casos se está utilizando, ¿verdad? En donde hacemos dinámicas grupales relacionadas a trabajo en equipo, eh, liderazgo, resolución de problemas, dependiendo mucho de qué tipo de competencia, qué tipo de conducta es importante para mi empresa, ¿verdad? Y para ese puesto de trabajo en sí, ¿verdad? En un assessment center, no es que yo en una sola actividad yo ya voy a poder medir varias conductas, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se recomienda es que el assessment dure unas 2 horas más o menos. Y dentro de esas 2 horas a lo mejor voy midiendo dos conductas con dos actividades distintas. O un aspecto del conocimiento y una conducta. Entonces, generalmente este assessment se suele utilizar como filtro para el filtro inicial, como filtro inicial para eh, cuando, por ejemplo, tengo muchos candidatos, tengo 2 puestos de trabajo, pero tengo a lo mejor
20 postulantes que creo que reúnen el perfil. Entonces, con este assessment me sirve a mí para que yo de los mejores del assessment, los 10 mejores, puedan seguir el siguiente paso del proceso. Así también el assessment me sirve como filtro final, filtro inicial y filtro final, ¿verdad? Porque también me permite determinar si tengo 5 o 6 postulantes, ¿verdad? Y tengo que tomar la decisión por uno o dos personas, me sirve bastante como para poder identificar quiénes de ellos tienen las conductas que yo estoy, o indicadores en las conductas que estoy buscando. Cabe mencionar, y quiero que tengan muy en cuenta esto, ¿verdad? De que tomen nota, de que cuando nosotros hacemos un assessment, lo que nos observamos son conductas que nos dan indicadores de una conducta potencial, ¿verdad? No es que porque yo veo una conducta en el assessment que está teniendo esa persona, yo ya lo voy a catalogar con esa conducta. Es un indicador de que es probable que actúe de cierta manera en su puesto de trabajo más adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos, dentro de este plan, nosotros teníamos pensado del programa hacer actividades de assessment de dinámica grupal en la clase, pero es muy complicado, o sea, ahora con el tema de la pandemia no lo vamos a poder hacer. Pero sí yo les voy a explicar cómo generalmente es, y también tengo unos cuestionarios que puedo pasarles para que ustedes puedan utilizar en algún momento. Eh, por darles eh, un ejemplo, eh, yo puedo hacer un assessment, el último assessment que hice, ¿verdad? Tenía 4 grupos de 5 personas en cada grupo. En eso, entonces, ¿qué es lo que teníamos que medir? Ellos estaban postulando eran 2 puestos de jefatura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pasamos un caso donde lo que medíamos era liderazgo y trabajo en equipo. Eh, en el caso, llega un momento que cada uno completa su caso en forma individual y después lo discute con su grupo, ¿verdad? Cada grupo discute su caso, cuáles son las respuestas correctas y sacan una sola respuesta grupal por cada pregunta. En ese digamos que en ese proceso de discusión, de ponerse de acuerdo, hay diferentes observadores en cada grupo que no forman parte de la dinámica, son observadores, son psicólogos, ¿verdad? Que se encargan de observar cómo están interactuando ellos. Entonces cuando vemos, por ejemplo, que están entre 5, hay uno que es el que más va a buscar la solución, hay uno que va a imponer, hay uno que ni va a opinar probablemente, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor va a intentar negociar, ¿verdad? Y diferentes conductas que se pueden observar, ¿verdad? Durante ese proceso de discusión, que a nosotros nos da indicadores de quienes se inmiscuían en el grupo de trabajo, quienes no, y quienes eran los que, sí, de una u otra forma, influían más en sus compañeros. Entonces, es una herramienta muy interesante, es una herramienta muy buena, pero que no es recomendable Una utilizar pregunta, profe. solamente esta herramienta, ¿verdad? Siempre es importante que esta herramienta esté apoyada por otras técnicas, como los test, por ejemplo. Ana, Ana, te escucho. No, me perdí, una duda. Bueno, esto lo que hace es una herramienta que mide conducta potencial. Es un indicador de conducta potencial. Sí, A través de estudios de tipo casos le dan para que ellos resuelvan o un tipo juego de rol o algo así. de las ¿Cómo dos sería formas. la...? Es justamente, vos podés hacer un caso específico relacionado a un problema que existe en la organización. ¿Entendés? Que puede ser un caso, por ejemplo, por comentarte, uno de los últimos que hice era un problema en que la gente otorgaba mal los créditos en una entidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Investigamos cuál era el problema que generaban, por qué otorgaban mal los créditos. Hicimos un estudio de caso relacionado a los problemas de crédito que había dentro de la empresa y se le pasó eso a la gente que cuando se hacía selección de personal.
se puede hacer de eso. Así también hay otras conductas como por ejemplo ya sea trabajo en equipo, liderazgo, productividad. Hay muchas conductas que también se pueden medir en este tipo de técnicas, ¿entendés? Tanto de aspectos relacionados con el Pero ¿cómo conocimiento, sería, profe? ¿cómo sería? Sí, ¿Cómo sería? ¿qué harías en ese caso o si ya estuviste en una situación parecida y cómo actuaste o cómo sería exactamente? Porque me gusta esta herramienta, pues. Esto no es Quiero saber una, más. no es una pregunta, no son entrevistas, ¿eh? Vos armás un estudio de caso en donde tenés una hoja y le presentás el caso. Son como los casos que nosotros solemos de repente resolver en el curso, ¿verdad? Y cada uno resuelve ¿Cómo generalmente, resolverías? claro, generalmente es un caso y ellos van resolviendo, en muchos casos cada uno resuelve de forma individual, en otros casos resuelven individual y después hacen uno grupal en donde interactúan y intercambian información y es ahí donde nosotros los psicólogos entramos para ver cuál es la conducta que ellos están teniendo. ¿Entendés? Hay gente que, por ejemplo, te voy a comentar un caso. Yo tengo una dinámica grupal que en donde, no sé si ya les hice a ustedes, puede ser porque muchos alumnos ya les hice, en donde yo le voy pasando, armo grupos de 5 personas. A cada grupo le paso un sobre y en cada sobre hay pedazos de cartulina, ¿verdad? El juego de los 5 sobres, cuando vos juntas todas las cartulinas, vos puedes armar 5 cuadrados perfectos, ¿verdad? Pero los pedazos de cartulina están cortados de manera muy dispares. Algunos tienen una tarjeta, un solo pedazo de cartulina en su sobre, otros tienen 4, otros 3, otros 8, y así sucesivamente, ¿verdad? Y se llama juego de mudos, en donde ellos no pueden hablar, ¿verdad? Solamente pueden intercambiarse las piezas, ¿verdad? Y vos le das un tiempo determinado. Entonces, este juego, por ejemplo, sirve mucho para mirar cómo ellos interactúan y trabajan en equipo. Durante ese proceso, de esa dinámica, vos vas a ver que hay gente que da ideas con señas, ¿verdad? Gente que se inmiscuye, hay gente que se sienta luego en el piso y empieza a hacer porque quiere resolver, ¿verdad? Y hay gente que se queda mirando. Hay gente que no da sus propias tarjetas para que se pueda armar en grupo, prefiere armar. Hay un sobre que viene medio armado. Entonces hay veces que las personas arman todo el suyo y se quedan el resto que se juega más o menos, ¿verdad? Entonces son conductas que vos vas mirando y que te dan un indicador de cómo esa persona puede llegar a interactuar con el grupo de trabajo. ¿Entendés? Entonces, sería, profe, no es exactamente el resultado lo que usted está buscando, sino cómo llega, usted lo que están observando es cómo ellos resuelven cómo se comportan Claro, vos mirás la ahí dentro. conducta y también cómo resuelven las cosas, las dos cosas. Porque depende mucho, vos podés hacer un assessment que te dé resultados y tenés un assessment en donde lo que buscas es una conducta potencial. No se cierra de una sola cosa. Lo voy a mostrar un poquito más adelante cómo esto es, ¿sí? Profe, Sí, inclusive la última vez que participé en un assessment también pidieron a los postulantes que dirijan una carta a la gerente, por ejemplo, y tenían que leer en voz alta ahí frente a todos. Muy buenas dinámicas realmente. ya, qué bueno. ¿Y cuál era no recordás cuál era la final? ¿Vos fuiste observadora o fuiste parte del assessment? Fui observadora porque o sea, mis asesores también participaron, se postularon al puesto, mejor dicho. Mm. Yo recuerdo que en una oportunidad, ¿verdad? Para comentar un poquito un caso que tuvimos, estuve haciendo un assessment, realmente es un assessment tipo con roleplay, ¿verdad? En donde consiste en una cajita, en una caja, o sea, armas un círculo, hace sentar a la gente alrededor
y colocas en el medio una cajita con diferentes objetos, tijerita, de todo hay, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es lo que haces? Abrís la caja y le decía, no le decís nada todavía, le pedí nomás que cada uno elija un objeto. Y todos se levantan, miran, eligen los objetos y llevan otra vez a su silla. Entonces, pasa el tiempo que eligieron todo y les pedís de que ellos les das 3 minutos para que le den atributos a ese objeto, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que vender ese objeto. Y hay dos personas sentadas, que generalmente son los jefes en el área comercial. Y ellos le tienen que vender ese objeto a esas personas, ¿no? Y dentro de esta dinámica, uno de los objetos más difíciles, pero más difíciles, es una piedra. Un pedazo de piedra así que es eh, como de esas piedras que se utilizan en las salas y todo eso como adorno, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que siempre el que agarraba la piedra medio se jodía en esa dinámica. Pero en una dinámica, en una que le estoy comentando que hice cuando era para ventas del área de consumo masivo, recuerdo que uno que se presentó agarró la piedra y hizo una presentación en 3 minutos que volaba. Y empezó a inventar que esa piedra vino de México, que esa misma piedra había tres en el mundo y que tenía fulano de tal y fulano de tal. Y que esa piedra, y empezó una historia, así que vos te quedabas con la boca abierta porque en realidad lo que nosotros queríamos era ver su capacidad de persuasión, de crear, de darle atributos a las cosas, su lenguaje, su fluidez verbal, ¿verdad? Eh, Realmente nos quedamos impresionados porque generalmente el vendedor tiene que tener esas características, ¿verdad? Y son esos indicadores de conducta son los que nosotros miramos en el AC, ¿verdad? Realmente fue una experiencia muy productiva y yo creo que el assessment es una herramienta muy importante que nos da indicadores fundamentales, pero que no tenemos que utilizar como única herramienta, ¿verdad? Siempre eso, en lo que nosotros vemos en el assessment, tiene que verse reflejado en los test que hizo la persona. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar esto porque ya prácticamente ya les expliqué todo. Un ejemplo de competencia que podemos medir en los assessments, ¿verdad? Tenemos trabajo en equipo, comunicación, productividad, negociación, liderazgo. Estas conductas que están acá, ¿verdad? Estos conceptos, es importante de que cada empresa pueda crear su propio concepto. ¿Qué es trabajo en equipo para Claro, por ejemplo? Puede ser distinto eh, trabajo en equipo para Claro que para Rieder. Hay ciertas conductas que yo tengo que probablemente para Rieder van a ser más importantes y para Claro otras, ¿verdad? Dentro de lo que es la formación de un equipo de trabajo. Lo mismo comunicación, productividad, entonces cada empresa tiene que definir su propia conducta. Y de estas conductas que se definen en cada empresa, deben partir los indicadores de conductas, que vamos a ver en el siguiente. Ustedes me van siguiendo o me voy muy rápido. No, no, profe, Me van siguiendo. Conductas indicadoras de trabajo en equipo, por ejemplo. Si yo hago una dinámica de trabajo en equipo, entonces acá por un lado tengo las conductas que yo deseo mirar, ver en las personas en esa dinámica y cuáles son las conductas que no son adecuadas ver en esa dinámica, ¿verdad? Incluso yo esto puedo puntear, le puedo colocar un puntaje de 2 o de 1 a cada uno y esto menos 1 en el caso que tengan, ¿verdad? Entonces yo voy mirando la dinámica grupal y veo que una de las personas se muestra bastante colaborativo, o veo que ayuda de manera constante, o veo que se inmiscuye en su labor. Bueno. O, por ejemplo, las conductas no deseadas. Yo veo que colabora solo cuando los demás le piden,
O si no, espera que los demás nomás hagan la tarea y él se queda mirando la dinámica, ¿verdad? A lo mejor se mostró distante, ni no aportó nada en el grupo durante la dinámica grupal. Entonces son conductas que ustedes tienen que ir observando y que son indicadores importantes de una conducta potencial, ¿no? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí, bro. Sí, profe. Después tenemos otra conducta de liderazgo, por ejemplo. La conducta deseada es que asume protagonismo en el grupo, es guía en la realización del trabajo. Le dice, bueno, ¿vos quién vas a escribir? Vos vas a escribir, bueno, yo voy a leer, yo voy a, ¿verdad? Generalmente es el que le influye en sus compañeros, ¿verdad? Demuestra ideas válidas al grupo. Y la que no son deseadas es que se deja llevar por los demás, solo acepta y hace la voluntad de otro y no lucha por sus ideas, ¿verdad? Hay una dinámica grupal en donde, por ejemplo, creo que no sé si ya les tomé a ustedes, ¿verdad? En donde se llama Perdidos en el Bosque. Y, y en esa dinámica grupal de Perdidos en el Bosque, te salen diferentes cursos de acción que vos vas a tomar. Por ejemplo, te dice, la noche está cayendo, ¿verdad? Y hace frío, ¿verdad? Vas a dormir y te salen los diferentes lugares. Encima de la ladera, encima del, ¿verdad? Diferentes lugares en donde cada uno va analizando, ¿verdad? Que en dónde, por ejemplo, va a dormir. O si no te dice, aparece un oso, ¿verdad? ¿Y qué haces? Te quedas quieto, callado, te subís a un árbol o salís corriendo, pues. Entonces, eh, hay veces que cuando se esa dinámica grupal, hay respuestas individuales y hay respuestas grupales. Hay gente que al final de la dinámica tiene más puntajes en las respuestas individuales que en las respuestas grupales. Que en muchos casos tienen muy buenas ideas, pero no sabe defender sus puntos de vista, ¿no? Hay gente que es muy inteligente, pero para no discutir, ¿verdad? Porque muchas veces la discusión es buena, ¿verdad? No pelearse, sino discutir una toma de decisión, una respuesta. Para no discutir prefiere callarse nomás porque el otro habla más fuerte seguramente, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros vamos mirando en la dinámica grupal, ¿verdad? Y que nos sirven muchísimo para tener eh, un indicador de la conducta de esa persona relacionada con alguna competencia. ¿Me voy explicando? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, después ¿qué tenemos? Tenemos el cierre del assessment, la plenaria, en donde se consensúa con los observadores, ¿verdad? Generalmente lo que se hace, si hay dos dinámicas, si por ejemplo hay 4 grupos, hay 4 observadores, eh, durante 15 minutos están los mismos observadores en cada grupo y después van rotando. ¿Por qué? Porque después la conducta que vio Juan en un grupo tiene que ser la misma, tiene que coincidir con la conducta que vio Pedro en ese grupo, ¿verdad? Y así sucesivamente cuando se hace la plenaria, en donde van discutiendo cómo le viste a fulano, qué viste, si yo vi que no aportaba nada, si yo también vi que no aportaba nada, sí, ¿verdad? O quién era el que lideraba y todos coincidían que fulano de tal era el que más lideraba. ¿Se entiende a qué vamos? Es un contraste que se hace, ¿verdad? Se tabulan los datos, se le pueden colocar puntajes y se elabora un informe cuantitativo y cualitativo del assessment. La utilización de otras herramientas para corroborar datos obtenidos del assessment center. Eso es muy importante. Como los test, por ejemplo. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta acá? Profe, Señor. esto, esta herramienta, por ejemplo, generalmente se utiliza para los cargos de jefatura, así nivel intermedio, eso generalmente, ¿verdad?
Realmente se utiliza para todo tipo. Yo más utilizo para cargos hasta jefes desde cargos básicos. Generalmente para cargo gerencial podés utilizar, ¿verdad? Pero yo particularmente muy poco utilizo para cargos gerenciales. Ya en cargos gerenciales ya me voy más, ya yo, viste que depende mucho, pues cada profesional pues se apodera de una herramienta en estos casos, ¿verdad? Es muy difícil, por ejemplo, hacer unas dinámicas grupales y tenerle a todos los gerentes juntos de diferentes empresas, pues, ¿verdad? Es complicado. Se supone también que una persona cuando ya llegó a un puesto gerencial hay una trayectoria que ya pasó y que en muchos casos ya no requieren de este tipo de herramientas. Yo particularmente me baso más en entrevistas por resultados cuando, cuando entrevisto a un gerente, ¿verdad? Entrevistas por evidencia, por competencia, ¿verdad? Eh, Preguntas como, ¿cuál fue el último, qué resultados tuviste en este trabajo anterior? ¿Cuál fue la innovación que hiciste? ¿Qué legado dejaste? ¿Qué cosas desarrollaste que anteriormente no estaban desarrolladas? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo me baso más en entrevistas profundas cuando hago a nivel gerencial. Pero considero que los assessments, el roleplay, por ejemplo, roleplay es una herramienta más para el área comercial, ¿verdad? En donde hace un simulacro de ventas y considero que más para cargos de nivel de base, ¿verdad? Hasta jefatura es lo que llevo, básicamente yo utilizo. Bueno, chicos, se va a cortar en 3 minutos. Podemos conectarnos otra vez. Vamos a desconectarnos ahora y nos volvemos a conectar en 5 minutos, ¿sí? Dale, profe. Y Bueno. dale, hablamos.